Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Alan Conte y Finanzas. El día de hoy voy a presentar un análisis que hice, donde están algunos instrumentos de deuda, está también la tasa de inflación, pero sobre todo vamos a analizar cómo se comporta el interés compuesto con respecto de esta situación. Entonces, quédate aquí, vamos a aprender muchísimo y muchas gracias por estar. Muy bien, lo que te quiero presentar es el siguiente análisis donde yo tomé información pública que ustedes pueden tomar desde las páginas de Banxico, etcétera. En resumen, estas son las tasas de CETES, la tasa de bonos, la tasa de ODIbonos y también la tasa de inflación. ¿Qué periodos estoy tomando? Bueno, la consulta se hizo comparativa desde 2011, entonces tenemos aquí muchísimos años en comparativa. No se aprecia julio 2011 hasta actualmente entre septiembre y octubre 2023. Octubre no está completo todavía, pero esta es la consulta de inflación y esta es la comparativa entre las tasas. La verdad es que sí fue algo talachudo hacer este comparativo, dado que no hay un tabulador que tenga estos gráficos a la par, ¿no? Entonces, este es el comportamiento de las tasas anuales, entonces está entre el 0 y el 12. Y aquí pueden ver más o menos cómo ha sido el comportamiento desde 2011 a la fecha. Entonces tenemos un poquito más de 10 años en comparativa. ¿Qué es lo interesante? La línea gris es la tasa de bonos a 10 años, la línea naranja es la tasa de CETES, la línea amarilla es la tasa de UDIbonos, la línea azul es la tasa de inflación, que es la inflación, digamos, central generalizada, que ustedes ven que es la que tiene más un comportamiento oscilatorio, que si hay periodos de deflación. Sin embargo, este se comporta como una tasa variable, ¿no? Entonces, eso es de lo que vamos a platicar un poquito después. En sí, la tendencia entre inflación y estos instrumentos de deuda está muy marcada entre todos los instrumentos que emite el gobierno federal. Si acaso vemos un comportamiento atípico aquí en estos años, donde la tasa de bonos no fue tan onerosa respecto al comportamiento de la inflación. Aquí la tasa de CETES la vemos muy arriba en este periodo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, pues la tasa de CETES la tenemos en máximos. Este es un comportamiento pues interesante, ¿no? La tasa de CETES a un año está en máximos. La tasa de bonos a 10 años también está muy interesante respecto a la historia. De hecho, la última vez que tuvo similares fue entre 2011 y un poquito después. Esta tasa de CETES en 2019 está este pico de la tasa de CETES, cuando fue el repunte de la tasa de CETES en enero 2021, y actualmente para junio 2023 alcanzó el máximo en esta historia de 12 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces está muy interesante el comportamiento, también cómo se comporta la tasa de ODIbonos respecto a la inflación. Y ahorita vamos a hablar un poquito de los instrumentos de deuda. Ok, ahora sí, vamos con los instrumentos de deuda y tenemos aquí los principales: CETES, bonos, ODIbonos, y aquí tenemos por otro lado la tasa de inflación. Estos instrumentos tienen un valor nominal. En caso de CETES son 10 pesos, en caso de bonos 100 pesos y los UDIbonos son 100 UDIs. La tasa de inflación es pues variable, ¿no? Digamos que es variable. Estas son fijas. ¿Cómo funciona el CETE? Los bonos, los UDIbonos, bueno, estos en el momento que se adquieren en la subasta, se adquieren a un valor por debajo del valor nominal. De hecho, estos no tienen apreciación. Esto quiere decir que nunca van a ser arriba de los 10 pesos, nunca arriba de los 100, tampoco arriba de los 100 UDIs. Entonces, cuando tú recibes tu dinero, al final del vencimiento, esto es lo que vas a recibir. En el caso de los bonos, vas a recibir esto más el premio. ¿Qué es lo que vas a recibir? ¿Premio? Sí, nada más que el precio de adquisición en la subasta siempre va a ser un precio menor al nominal, o un monto, vamos a poner un monto menor al nominal.
Esto es lo que pasa con los instrumentos de deuda. Vamos a decir un ejemplo. Se hace un cálculo de la tasa actual para hacerlo, para hacer este video ilustrativo en cualquier momento del tiempo, y siempre va a ser un menor al nominal. Entonces, como ejemplo, vamos a poner aquí que el precio fue 9, ¿no? Pero ya, como monto de compra, tu compra fue de 9, aquí fueron 98, aquí fueron también 98 UDIs, estos son pesos y estos son UDIs. Vamos a poner aquí moneda, pesos MXP, y aquí UDIs. Entonces, el instrumento de deuda funciona así. Tú compras y al momento que compras se hace el cálculo y tú tienes este descuento de lo que vale el valor presente descontada esta tasa que te pone el mercado. Digamos que esto es descontado con el valor y la tasa de mercado. Y al final, cuando termine tu inversión, vas a recibir los 10 pesos. Entonces, ejemplo, tú inviertes CETES a un plazo, la tasa está con tales condiciones para que tú compres en 9, pero tú ya sabes que sí o sí, en todos los casos, siempre te van a devolver 10 pesos. Este valor nominal sí es real, de aquí es un ejemplo. Entonces, digamos que tú, al final, ¿qué es lo que vas a recibir? Vas a recibir el valor nominal de esta inversión más los premios, menos los impuestos. Los impuestos retenidos, que estos dependen de la legislación, cada año van a cambiar, son variables, se aprecian respecto a tu monto de capital invertido. Y aquí lo que quiero compartir y con lo que te quedes es que tú, al invertir en estos instrumentos, de alguna manera ya sabes lo que vas a recibir en el futuro, y también puedes hacer un cálculo del premio cupón. Se paga cada 6 meses y tiene una tasa distinta a la tasa digamos, del mercado al cual se coloca este instrumento. Digamos, en este ejemplo, distinta a esta tasa. ¿Por qué me vine con esta explicación de los instrumentos de deuda? Porque es importante clarificar alguna información que ha sido transmitida de manera irresponsable y que también alude a algunas fantasías financieras, y también quiero clarificar un poquito el trasfondo de qué es lo que sucede con estas inversiones de deuda y cuál es la razón por las cuales están en el mercado y qué tipo de operaciones están mitigando, que no es más que cobertura de riesgos y así se tiene que ver. Entonces voy a platicar un poquito de un ejemplo. Vamos a poner que aquí está Juan Pérez. Digamos que Juan Pérez gana, vamos a poner que gana 25,000 pesos mensuales. Eso es lo que le factura la compañía donde trabaja Juan Pérez. Y Juan Pérez ha visto videos, se informa, ha leído libros, ha tenido razón de cómo administrar su dinero. Dice que gasta, digamos que en recursos indispensables para su existencia, gasta alrededor del punto 60. Tiene gastos variables. Aquí ojo con estos gastos variables, porque Juan sabe que de repente le piden prestados, de repente salen infortunios en su vida acostumbrada económica, enfermedades, cosas de la vida real, cosas en las que realmente se afecta el dinero, ya sea que una cuota de prediales o este tipo de cosas que a veces no están en las manos y que siempre son constantes. Este tipo de bombardeos que no tenía contemplados Juan Pérez, los tiene muy bien medidos. No tiene el control de ellos, pero sí los tiene medidos. Dice que son alrededor de 5,000 pesos. Y el remanente, Juan Pérez lo destina para su ahorro. Ahorro y entre comillas aquí inversión. Ok, inversión entre comillas. Ahora, ¿qué pasa con Juan Pérez aquí? Y sí quiero ser muy claro con el tipo de afectación que tiene Juan Pérez. Aquí digamos que sus porcentajes respecto al ingreso son que su gasto de recursos indispensables oscila entre el 60%. Sus gastos variables oscilan entre el 20%, y lo que destina a ahorro e inversión, quieran llamar, yo digo es ahorro, inversión entre comillas, porque realmente lo veo como instrumentos de cobertura de riesgo, estos
instrumentos que ofrece el gobierno, y que también se me pasó comentarlo, pero seguramente ya lo han escuchado, que devienen de una tasa libre de riesgo, también entre comillas, porque es la menos riesgosa que hay en el mercado. El hecho de que no te pague el gobierno y hagas negocios con él, pues ya te da esta garantía, entre comillas. Entonces, Juan Pérez gana 25, gasta 15, normalmente 5 son cosas que se le van de las manos, pero igual los mide, son gastos reales, por eso es que los está tomando en cuenta, y un remanente que destina a la inversión de 5 es su ahorro, y Juan Pérez pues digamos que distribuye este ahorro entre estos instrumentos que están aquí, CETES, sudibonos. ¿Qué es lo interesante aquí de Juan Pérez y el comportamiento que hay con las tasas? Bueno, pues imagínense, el 80% de lo que gana Juan Pérez mensualmente está en el gasto, y el 5, bueno, los 20, bueno, los 5,000 que representan el 20%, que es lo que invierte, están pegándole, digamos, que estas tasas, lo de los instrumentos. ¿Qué es lo curioso aquí? Y es aquí el concepto interés compuesto. Entonces, el interés compuesto por sí solo es un cálculo, viene pues en toda la disciplina de matemáticas financieras. No me quiero meter un poquito más a fondo con esto. Lo importante del interés compuesto es que sí existe en algunos instrumentos. Por ejemplo, aquí en el ejemplo de los bonos y de los sudibonos, el interés compuesto pactado en años, sobre todo los que son arriba de ciertos años, el interés que tiene la tasa cupón si es capitalizable. Digamos que estos instrumentos por sí solos sí pagan interés compuesto. El interés de CETES no, porque es una tasa fija solamente y no tiene premio cupón. Aquí sí, porque tienen este cupón, ¿no? Entonces, si alguien desea invertir en un instrumento que haga interés compuesto por sí solo, serían con bonos y bonos. Ahí no hay tema así de simple, pero el concepto de interés compuesto va un poquito más allá. Hay muchos videos, el 80-20 de los videos que he visto, más bien yo creo que todos los videos que he visto referentes al interés compuesto te dicen tú ganas, inviertes y el interés compuesto y etcétera, y crece tu dinero, millonario, ser millonario, poco tiempo, buenos años. Está saturadísimo el internet de este tipo de mensajes. Yo lo que te quiero poner sobre la mesa es justamente analizar y criticar este concepto de interés compuesto con lo que realmente sucede en la afectación económica, en este ejemplo de Juan Pérez, ¿no? Vámonos haciendo una tabla que tenga el calendario del mes de octubre. Este es el mes de octubre para Juan Pérez. Juan Pérez es un contador muy animoso. En este ejemplo burdo, vamos a decir que Juan Pérez recibe su dinero, los 25 lo recibe en 2 exhibiciones de 12,500. Entonces, empezando el mes, recibe sus 12,500 y a los 15 días recibe sus otros 12,500, ¿no? ¿Qué pasa con Juan Pérez? Vamos a distribuir sus gastos diarios y vamos a hacer una aproximación. Ok, estamos haciendo esta aproximación de Juan Pérez. Aquí está su cierre mensual. Todo esto simbólico, ¿no? Pero es una representación de cómo es el gasto y el ingreso diario en la vida de muchas personas. Me falló un poquito el cálculo. Aquí ya lo estamos componiendo. Ok, entonces vamos a decir que en este ejemplo estos son los días, este es el ingreso, estos son los gastos de recursos indispensables y estos son los gastos variables. Obviamente ya sé que no puede ser tan cuadrado el dinero de las personas, pero este es un ejemplo, ¿no? Aquí están los días del 31 días de octubre. Para Juan Pérez, el ingreso lo recibe el día 1, primera exhibición, segunda exhibición lo recibe hasta el día 15. Sus gastos variables son de 161 diarios, gasta recursos indispensables por 484. Y ahora vamos a hablar de la exposición de las tasas. Quedamos que también ahorra e invierte. Juan Pérez espera hacerse millonario siendo constante, ahorrando 500 pesos, así como muchos videos te ponen en el algoritmo de interés compuesto, ¿no? Entonces, aquí está el ingreso, este ya es el cierre mensual, es el ingreso de Juan, mensual, gasto, y ahí estamos cuadrados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa
si tabulamos aquí la tasa también, el ingreso pues es nominal, no cambia. Es algo que juega en contra de Juan. Si este ingreso no se mueve para nada en los siguientes años, la inflación se está comiendo su ingreso. Así de plano. Entonces, primer punto de recomendación para Juan, si es tratar de mover ese ingreso más. Y aquí se tiene que poner algo pues crítico, reflexivo Juan Pérez de cuáles serían esas maneras. Tendría que planchar su ingreso y yo digo, Juan Pérez tiene que visualizar cuáles son sus planes, ¿no? Sus planes como persona. ¿Cuántos integrantes hay en su familia está creciendo, qué es lo que requiere Juan Pérez, necesita prepararse para la escuela de sus hijos, prepararse para hacer crecer un proyecto, prepararse para, no sé, incluso para una fiesta, para ir de viaje. Juan Pérez vive lejos de donde es, tiene que programar que por lo menos una vez al año visite a su familia cercana. ¿Qué es lo que tiene que hacer Juan en sus planes financieros? Su ingreso el día de hoy sí es el suficiente como para cubrir todos sus planes. Entonces, yo creo que la mayoría de estas respuestas recibiríamos un no de todos nosotros. Siempre planeamos sobre la marcha. Es sano planear antes, pero la realidad es que a veces demuestra otro tipo de cosas. Digo, los bienes de consumo han crecido desmedidamente en los últimos años. Entonces, el solo hecho de comprar pañales, por mencionar un ejemplo, ya se está volviendo algo más complicado con el paso de los años. Entonces, es un tema que sí da para muchísimo. Aquí lo importante es mencionar que Juan Pérez ya está haciendo una planeación de sus recursos, de su dinero, cómo lo ve en el futuro, y también tiene visualizado cómo es que gasta y qué tipo de tasas de interés están pegando en su camino del interés compuesto, porque se cita mucho a Albert Einstein, que contribuyó a alguna frase. Esto lo desconozco con certeza, si es realidad de que es una maravilla del mundo conocer el interés compuesto, pero también puede ser una maravilla financiera estrellarse con la realidad, pero lo importante de estrellarse con la realidad es tomar decisiones. Yo en mi vida profesional he tenido la experiencia de entregar ciertos resultados financieros y también percatarme que algunos resultados financieros siempre derivaron en el cambio de decisiones, en la toma de transformaciones financieras incluso. Digo, en las personas esto no es muy común. De hecho, no es muy común encontrar que una persona haga un estado financiero personal, si no es aquel estado financiero que pide Hacienda para hacer cumplimiento de las leyes. Es muy distinto a un estado financiero, incluso un balance general, un estado de resultados fiscal a uno totalmente financiero. Y esto es algo que yo veo como área de oportunidad para las personas. Entonces, ya sin mayor preámbulo, vamos a ver el tema de las tasas, pero el tema aquí es para tomar decisiones. No quiero ser, digamos que yo no quiero quitar el romanticismo que hay detrás del interés compuesto y cómo se ha vendido últimamente por muchos influencers financieros, entre comillas, ¿no? Entonces, vamos a poner que el corte de tasas ahora, que está, digo, en máximos de CETES, que es el más común, vamos a ponerlo aquí en un 11.4. O no, ya bajó, vamos a ponerlo en 11.3. 11.3. Pero bueno, vamos a hacer un poquito más el ejemplo con lo que sucede en la inversión. La realidad es que yo creo que es improbable que Juan se planche así. Ok, siempre que Juan recibe su dinero, su quincena, aparta 2.400 o 2.500, que es el porcentaje que le dimos, y lo mete a CETES. Entonces su ahorro de inversión y su tasa de ahorro de inversión es de 11.3% en este ejemplo, aquí también, y esta tasa la va a mantener Juan Pérez durante un año, aquí también. Entonces, Juan Pérez lo que espera es recibir sus intereses, volver a invertir con ese dinero de los intereses, aparte del dinero que va a estar metiendo, para entrar dentro de la conceptualidad de interés compuesto. Pero hay algo que no ha visualizado Juan Pérez, que es el tema de sus gastos, el tema de cómo estos se están pegando. Aquí el problema con la tasa de inflación es que la tasa de inflación es variable, y de hecho ahorita lo
lo podemos visualizar en toda esta tendencia de años, desde hace como 12 años, cómo se ha agravado, ¿no? Y el tema pandémico fue algo que repuntó muchísimo en los efectos económicos globales en Estados Unidos, que también pues hacemos casi un copy-paste de lo que anuncia la Fed, más aparte las movilizaciones internas que tenemos de políticas. Entonces, aquí la tasa de inflación la estamos viendo pues que sí subió bastante en este periodo. Digamos, también aquí para 2022, octubre 22, hace un año justamente estábamos en el pico de nuestra inflación y ahorita nos acercamos a lo mismo. Y digo, ustedes, no sé quién esté aquí como oyente en esta exposición, pero en caso personal, el tema de comprar despensa hace 3, 4 años, yo creo que sí se ha duplicado. Fácilmente los precios están por los cielos. Entonces, a ojo de buen cubero, el 11% o el 8% que tuvimos todavía muy bueno antes de que tuviéramos problemas, sí, no son nada. Digamos que no le hacen lo que el viento a Juárez respecto a la inflación. El tema de la inflación no solamente es eso, es el componente del ingreso y cómo pues mayormente se sostiene. Digamos que si tú estás en una compañía que simbólicamente te paga la inflación, por mencionar esta tasa generalizada que es la libre de riesgo y que oscila entre el promedio, pues casi te da para estar tablas. O sea, casi estás ganando lo mismo si es que tienes este incremento, y si no lo tienes, pues es una situación que te está manteniendo pues más abajo, ¿no? Entonces, también pensar que el tema de relación inversión y gasto solamente se puede con la reducción del gasto. Bueno, estoy de acuerdo con la administración del gasto, pero tampoco estoy tan de acuerdo en administrar el gasto para que tú te limites prácticamente de tener una vida pues plena, con tus garantías individuales, con aquellos servicios básicos de proveeduría que tú necesitas obtener: vivienda, vestido, pues transporte, ya sea de cual sea tu medio, vehículo propio, transporte público. Es ese tipo de recursos básicos y un plus. Es difícil, es una situación complicada que no la veo con resolución del interés compuesto, mucho menos en instrumentos de deuda. ¿Por qué? Pues porque tus gastos no son erogados, así como en el ejemplo de Juan Pérez, que recibe su ingreso y lo recibe y gasta. No es cierto. Los gastos se van planchando durante los días desde que recibes el dinero hasta que vuelves a recibir el dinero. Entonces, tus gastos están siendo pues vulnerados por esta tasa de inflación. ¿Qué es el problema con esta tasa de inflación? Esto es un equivalente en tasas anuales. Todo esto es expresado en tasa anual, pero los azules que vemos aquí son tasas de inflación, y estas tasas pues no se pactan por un año y te la respeta la inflación. No, estas tasas son incrementales, son sostenidas y van cambiando. Es una tasa variable tal cual. Pero, ¿esto qué significa? Que tú antes tenías un producto, llámense los gansitos, que son muy clásicos en ese tipo de ejemplos, que llegó un momento en el que valían 5, fueron creciendo, 7, 6, 8, y hoy los vemos pues arriba de lo que vale $1, ¿no? Entonces, el cambio que tienen los gastos es sostenido. Es cierto que la inversión puede mitigar este efecto. El problema con el gasto y la inversión es que el gasto pues no se puede evitar, y el promedio que tenemos aquí visualizado es un ejemplo sostenido sobre el promedio de todos, incluyendo varios sectores industriales, productos específicos. Es el promedio del promedio, pero hay recursos que se van más volados que otros. Por ejemplo, la tasa de inflación de la educación es muy distinta a la tasa de educación que se ve aquí. De hecho, si no mal recuerdo, alguna vez escuché que era cercana al 8% la tasa de inflación de educación. Esto significa que año con año pues el tener estudios particulares va creciendo un 8%. Si tú pensabas en una carrera que costaba $500,000, $1,000,000, pues ya piénsala para el siguiente año con un 8, y para el siguiente de ese con otro 8, y después con otro 8, y así consecutivamente. Entonces, sí es un tema que da para mucho, el tema de inflación. Yo lo que te quiero ejemplificar es que durante este mes que tuvo
Pues fue algo cambiante entre el 7 y el 8. Ok, este es el del ejemplo de octubre, ¿no? A ver, 7, todo este mes que fue del 7 al 8. Ok, en este ejemplo que la tasa fue del 7 al 8 durante el mes de octubre, su gasto para el día 1 fue expuesto a esta tasa, su gasto para el día 2 fue expuesto a esta tasa, 7.1, 7.12, de aquí creció a 3, aquí creció a 7.4, a 7.75, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, hasta el 8, ¿no? ¿Cuál es el problema con Juan Pérez? Que su facturación sostenida se está manteniendo igual, pero los gastos están creciendo, entonces el valor adquisitivo de su dinero está perdiendo y la tasa que le está pegando, por si fuera menos, está creciendo. De todas maneras, en este escenario pues está alta la tasa, ¿no? Que es el panorama actual, pero puede ser que baje. Aún así, aunque baje esta tasa, el efecto de inflación sigue en pro de seguir creciendo y creciendo. Digamos que si el interés compuesto es una maravilla para las inversiones, para los gastos es el pan de todos los días. La tasa de inflación es la que más interés compuesto hace. Hay un efecto de interés compuesto en el gasto que es exponencial. Y aquí vamos a poner el mismo ejemplo para sus gastos variables, que les está pegando exactamente la misma tasa. Y tú podrás decir, bueno, de todas maneras, la tasa que tiene Juan Pérez por su inversión está más buena que la de inflación sostenida, pero bueno, ya te comentaba que es solamente un promedio, pero hay veces que el tomate se nos va pesos arriba, ¿no? O por ejemplo el huevo o el limón, a veces no obedecen a este promedio razonable, hay veces que la canasta básica se dispara en algunos elementos que la contienen y ese es el mayor de los problemas, ¿no? Además de que Juan Pérez tiene amarrado el compromiso con la inflación, firmado, pactado de corazón y hierro, que el 80% del dinero que gana está apalabrado con esta tasa variable que no se puede borrar del mapa, que hace interés compuesto también, y con el otro 20% pues sí tiene también, digamos que aquí sí tiene un punto a favor Juan Pérez. Aquí Juan Pérez con lo que se accionó fue con ponerse abusado y decir yo estoy haciendo una cobertura de riesgo. ¿Por qué? Porque por lo menos parte del dinero que gano lo tengo expuesto a un comportamiento similar. No es el mismo porque no es exponencial. De hecho, aquí yo solamente estoy apalabrando una tasa por un año, pero de todas maneras se ve mejor, ¿no? Mejor que no hacer nada al respecto, mejor que castigar el resto de su presupuesto, pero también es algo en el cual Juan puede todavía evaluar ciertas opciones que están en el mercado. Digo, aquí están los CETES, los bonos, que ahorita en el escenario actual, los grises es la tasa de bonos. ¿Cuánto tiempo estuvo una tasa de bonos muy arriba? Fueron varios años, yo creo que como entre 5 y 6 fueron cayendo. Y ahora la tasa de bonos ha ido subiendo y subiendo y subiendo. ¿Por qué? Porque este riesgo y también la inflación van muy de la mano. La tasa de inflación, si se dan cuenta, como que ha perseguido esta tendencia. Obviamente en una tasa menor, pero es esta misma cobertura. ¿Cuál es el problema del bono? Que también va descontado de los azules. O sea, imagínense todas las tasas, la amarilla que es Odibonos, esta de CETES y esta de bonos, siempre arriba, pero imagínense la menos el efecto de lo que está en azul. Entonces, este concepto es la tasa real, que serían los 11 menos los 7, a ojo de buen cubero como unos 3% arriba de la inflación. Entonces, ahorita estamos en un escenario en el cual vamos a ver tasas muy altas para algunos sectores, algunos no bastante, pues digamos que colocados en el mercado financiero, pero también puede ser que estas tasas que estén arriba de la inflación, pues ya impliquen un componente de riesgo más alto. Yo diría, ¿cuánto vale tu riesgo? Y el peor de los riesgos es perder todo. Si es 1, 2, 3%, pues yo te diría, no manches, ¿no? O sea, que valga la pena, ¿no? Si vas a exponer al riesgo o algo, pues mínimo ya háganlo crecer. Y como ejemplo están los negocios que pueden tronar o pueden jalar, pero mínimo ya te puedo decir que hay negocios que por cada peso ganan otro peso, no el 11%, que por
cada peso tienen el 30 centavos o 50 centavos ya libres de impuestos. Digo, y es pensando en el panorama idóneo, ¿no? En el que seas pagador de impuestos y no te escondas de esto, de la formalidad, porque también es un problema, es el problema del conflicto, ¿no? Del origen y de la solución. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente informal, pero esta misma informalidad es creador de muchas consecuencias en lo que vemos como recursos del Estado mal administrados, etcétera. Bueno, ya no quiero meterme un poquito más en eso, pero yo lo que te quiero comentar aquí es que Juan Pérez está tomando acción, pero no por tomar acción en esto va a tener efectos pues muy grandes en el efecto de su patrimonio. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo Juan Pérez? Juan Pérez está destinando el valor de su trabajo, lo reparte entre sus recursos de vida, todavía tiene algo de oportunidad de subsanar consecuencias variables del destino, digamos, porque la vida es así, te tiene preparadas sorpresas en que son experiencias vitales en la vida misma, pero también son experiencias variables financieras. Y esto te lo comento porque muy difícilmente el chavo que te recomienda que metas todo tu dinero a Bitcoin lo sabe, porque pues él quizás sea una persona de poca experiencia, y también quien te está diciendo que CETES es para hacerse rico también está pues mintiendo. Entonces lo que está pasando con Juan es que está ahorrando. Por eso ponía hace rato entre comillas ahorrar e invertir, pues invertir entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan, a ojo de buen cubero, no está administrando y gestionando un capital. Si Juan no tiene capital, no puede invertir su excedente de capital, por ende, no puede convertirse en inversionista. Entonces, es una idea un poquito más compleja. Sí puede hacer crecer su patrimonio, pero aquí lo que está haciendo es ceder su derecho de trabajo para que lo tome el gobierno, y a su vez el gobierno haga ciertos proyectos y le devuelva pues como gratificación una tasa que por lo menos le garantiza que no ha perdido tanto respecto a la inflación. ¿Por qué? Porque ya te mostré aquí que la tasa que recibe Juan Pérez es apalabrada por ciertos plazos, son fijas. Sin embargo, Juan todos los días recibe el golpeo de la inflación, y cuando la inflación golpea un precio, no se devuelve atrás a cambiarlo y bajarlo. Hay veces que sí, pero la tendencia siempre es creciente, que es el otro lado de la moneda, es pues aquel productor que tiene capital, lo que hace es que sube sus precios. Por eso, digamos que apalabra más el ingreso que una persona que recibe una remuneración salarial fija, sujeta a incrementos porcentuales, que ya hablando de estos incrementos porcentuales, pues son simbólicos, porque al final pues este efecto se los tragan. Entonces este ejemplo es para asociar cuál es la diferencia. Digo, si Juan Pérez se beneficia de ese conocimiento y no solamente toma el interés compuesto como maravilla, pero también decide cambiar su razón generadora de ingreso por algo en el cual él pueda cambiar sus precios, y sus precios no obedezcan a un mercado que esté dispuesto a pagarlos, que van a ser sostenidos, y que la inflación pues es esto, ¿no? Justamente la alza generalizada y sostenida de los precios. Entonces, Juan no se va a ver tan golpeado si tiene esa posibilidad de hacer crecer sus precios. Entonces, yo diría que la ecuación perfecta es eso, la ecuación entre el ingreso, pero también jugando con la inflación, y aparte las distintas gamas de inversión, no solamente estos de deuda. Este es por mencionar lo más común, pero la tasa de interés es algo interesante que analizar. Podríamos hacer un estado financiero, pero también un estado financiero de cuáles son las tasas de intereses que ganamos y las que
recibimos, y yo creo que la mayoría de las veces es baja o nula la tasa por la cual nosotros tenemos un efecto en el ingreso, y como diciendo nosotros me refiero a la población en general. Entonces este video es más que nada para ilustrar este efecto, y también cómo ha sido interesante el pacto de las tasas, que yo diría hay que aprovechar en este momento. Esta tasa se ve fabulosa, la de los CETES, también la de los bonos, pero también ojo, ¿no? Este escenario inflacionario, por lo menos arriba de 10 años, pues nos está señalando, esta línea azul nos está señalando que la situación está complicada, tanto como para decir que el ahorro constante en CETES se va a ir para una excelsa inflación. Yo no aseguraría eso, mucho menos cuando la historia nos ha dicho, por ejemplo, en los años, a principios de los 80, a mediados entre el 82, que fue el peor golpeo, última era de México, sí fue algo feroz. Estamos hablando que en ese tiempo las tasas de inflación fueron de 100%. Espero que la situación no dé para tanto. De hecho, no nada que ver, ¿no? Los signos como estamos actualmente, espero más de recuperación, etcétera. Pero lo importante es tomar en cuenta que todo puede suceder, y justamente por esto de los periodos de inflación cuando se avecinan feroces, es una maravilla que existan este tipo de instrumentos como el Udibono, que el Udibono te paga esta tasa se ve muy abajo, de hecho es la tasa más pequeña de todas, pero te dice aparte te pago la inflación porque te da el valor nominal en UDIs. Las UDIs son unidades de inversión y estas crecen respecto a la inflación. Es casi como tener el INPC y cómo va creciendo. Entonces, esta UDI siempre cambia el valor pesos. Entonces, digamos que te paga la tasa a la cual está cerrando más la inflación. Y pues la tasa de bonos, el atractivo, aparte de que estamos respecto a la historia en tasas muy altas, pues es que también estamos en un escenario en el que el bono también te paga este premio, que por sí solo si vive un cálculo de interés compuesto, literal si hace capitalización anual. Digo, es el único instrumento que por sí solo, que conozco, que por sí solo te paga interés compuesto. Okay. Otro efecto que no quiero que se me vaya de las manos comentar es en aquellos cálculos que te dicen vamos a utilizar CETES, hacen una planeación y dicen métele tanto dinero y al plazo de tantos años vas a recibir un ahorro de 5 millones, ¿no? Algo así, vi alguna vez en un video. Bueno, ponen las cantidades que tú gustes, ahorro mensual, no sé, 5,000 pesos, algo así decían los videos. Lo único que quiero clarificar aquí en esta idea es que este dinero no es estimado a valor presente, lo cual quiere decir que si hace varios años, cuando los gansitos costaban 5, te decían, oye, al final de tantos años tú vas a recibir 20 pesos, y resulta que 20 pesos llegas hasta el año 2023 y es lo que cuestan los gansitos, entonces pues estás frito, realmente no le ganaste. Obviamente sí hay una cobertura y un interés que se paga aquí, sobre todo si tú haces aplicable el concepto de interés compuesto y meter dinero con todo y sus rendimientos, pero hay que tomar en cuenta que los cálculos que te ofrecen o que te han visualizado muchos videos que hay muchísimos aquí en YouTube, estos no están tomando en consideración este efecto del valor presente que seguramente te mueve distinto. El ejercicio bien después de esto es, ok, hacer conciencia de este dinero que espera recibir en el futuro, pero también descontarlo, ¿no? Descontarlo a una tasa que sea razonable, de que estos 5 millones en el futuro quizás sean 1 millón de hoy, por mencionarte un ejemplo, ¿no? O sea que 1 millón de hoy, igualito con el mismo poder adquisitivo, van a ser 5 millones en el futuro. Hablando de 20, 30 años, que son los planes en los cuales te ponen las cosas, ¿no? En muchos videos populares que hacen alusión al interés compuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de análisis y también considerarlo para los cálculos que debamos hacer con el movimiento que tenemos en planeación de nuestro dinero, ¿no? Entonces, es un comentario que no quería perder. Ok, en conclusión,
Los mensajes de este video son: hay que hacer uso y raciocinio del interés compuesto, hay que visualizar todas las gamas de opciones para meter tu dinero en cobertura de riesgo, pero sobre todo visualizar el contexto general, no solamente pegarle al gasto, también hay que visualizar, tomar decisiones con respecto del ingreso. Y definitivamente te deseo que, si fue productivo para ti este video, que tus decisiones estén bendecidas y que también hagas uso de todos los recursos que se encuentran a la mano, o si no, pues decidir depositar tu confianza y dinero también para cuestiones más sofisticadas. Entonces, muchas gracias por estar aquí en este video y acompañarme en este pequeño análisis. Que estés muy bien.